Bienvenidos a Tres Respuestas, un espacio de opinión, de conversación y de propuestas. Me encuentro en la República Dominicana y esta va a ser una conversación para mí muy especial porque estamos con un joven innovador de 79 años, transformador, emprendedor, una persona que ha generado desarrollo, empleo y que es el alma y corazón de lo que ha sido el desarrollo turístico de la República Dominicana y muy especialmente de Punta Cana. Se trata de Fran Rainieri, fundador del Grupo Punta Cana y uno de los empresarios más importantes del mundo en materia turística. Pero además con una historia de vida excepcional, una historia de constante trabajo, de buscar nuevos horizontes y de abrir oportunidades también con un gran sentido social y filantrópico. Apreciado Frank, es un honor tenerte aquí en este espacio, en Tres Respuestas, estar acá en tu casa para hablar de emprendimiento, de turismo, pero también de una gran experiencia de vida. Muchas gracias, señor presidente, y gracias por esa inmerecida palabra, porque realmente son muy elogiosas. Y yo lo que he sido simplemente un dominicano luchador, soñador, pero con los pies en la tierra, que he tratado de aportar un granito de arena al desarrollo de la República Dominicana. Algo que todos los jóvenes pueden hacer. Si se fijan metas claras, si ven con pragmatismo lo que pueden aportar y hacer en sus vidas. Y yo siempre digo que para mí ha habido tres palabras clave: visión, perseverancia y trabajo. Y que esas tres palabras siempre, yo que soy católico practicante, digo, y siempre miro para arriba para que el de allá me diga dobla a la derecha o dobla a la izquierda en aquellos momentos en que tengo dudas. Y a veces cuando hablo con la gente joven, me dice, ¿a qué usted le llama la visión? Y yo le digo, la visión es aquello que a todos nos ocurre. Y algunos lo vemos y otros no lo ven. O algunos lo asumen y otros dicen, eso es muy difícil, no lo voy a asumir. Pero la visión también es, para mí, saber escoger hasta con tu compañero o tu compañera de vida. Porque si ese compañero o compañera de vida no comprende tus propósitos, será un escollo en tu crecimiento y desarrollo. Y es muy importante, y yo tuve la suerte de que Aide, mi esposa, se integró desde el primer día y se dio cuenta, dejó de lado su sueño, era ser economista, cambió hasta de profesión para física y se graduó de física, y para darme apoyo a mí en mi sueño. Entonces yo creo que esas tres palabras, visión, perseverancia y trabajo, son clave en la vida de cualquier ser humano. Qué buena forma de empezar esta conversación, Frank, porque sin duda también hay una gran admiración de parte mía para Aide, para lo que ustedes son como familia. Pero yo quiero empezar por una pregunta que yo creo que muchas personas también se hacen. Hay millones de personas en el mundo que vienen a la República Dominicana, que llegan a Punta Cana, que se encuentran con ese paraíso, pero ese paraíso, tal como lo vemos hoy, tiene una historia que la antecede, y esa historia tiene que ver contigo, con un joven emprendedor, con un legado también de familia que empezó tu abuelo, don Isidoro Rainieri, que llegó a la República Dominicana, tuvo hoteles, después la familia dejó el negocio, volviste a creer en el negocio. Pero esa antesala es también cuando dices, mira, aquí está el potencial de este país. Queremos impulsar esta región. Y tú me contabas que casi que con recursos escasos, convenciendo personas y teniendo ese sueño, lograste abrirle paso y convertir a Punta Cana hoy en el eje central del PIB turístico de la Dominicana y en uno de los destinos más apetecidos del mundo. ¿Cómo se gesta esa historia? ¿Cómo Fran Rainieri, joven, soñador, emprendedor, decide
ver ese paraíso y en tu mente ya estabas dibujando lo que iba a ser, que es lo que tenemos hoy, y sigues soñando para el futuro, Frank? Mire, presidente, déjeme comenzar diciéndole, fíjese las cosas de la vida. Mis abuelos, donde se casaron y donde se conocieron, fue en Colombia. Ah, caramba, eso no lo sabía. Y mi abuelo hizo un hotel en Colombia, en Bogotá. Tenemos copias de toda la información. Y en 1898 hubo un problema político en Colombia. Y decidieron salir de Colombia. Vendieron el hotel y se fueron hacia Haití. No le gustó Haití, el barco seguía hacia Nueva York. Y mi abuelo dijo, vamos a retornar a Italia, a Bolonia, porque tenemos una casa allá y tenemos unos centavitos. Y allá no la buscamos. Resulta que el barco se detuvo en Puerto Plata, República Dominicana, en la costa norte. Y se enamoraron de Puerto Plata. Y mi abuelo vio que no había ningún hotel que sirviera. Y ahí conoció a un italiano que les están vendiendo una propiedad donde en una ocasión hubo un hotel. Y ahí mi abuelo fue, compró ese hotel y luego hizo otro hotel, un segundo hotel, y después hizo en otra ciudad de República Dominicana, en Santiago, un tercer hotel. Pero con el fallecimiento de mi abuelo y después de mi abuela, pues ninguno de los hijos decidió seguir en la industria hotelera. Años después, el Chapulín, como digo yo, pues con 24 años de edad y que había comenzado trabajando en el sector agrícola, porque miraba el sector agrícola como la vía de desarrollo de mi país y de mi crecimiento. Y estaba involucrado en una pequeña empresa de tractores y avionetas de fumigación. Pero pronto me di cuenta que las tierras en República Dominicana son limitadas, que no podíamos competir con Estados Unidos, con Brasil, con Argentina, en la producción masiva de alimentos. Y ahí conocí a unos americanos y ayudé a unos norteamericanos que estaban buscando un lugar para hacer una escuela de marinos mercantes. Resulta que no encontraron el lugar, pero al sobrevolar las playas dominicanas en el este, me dijeron, pero ¿y estas tierras de quiénes son? Digo, eso es selva. Y me dice, pero ¿tienen propietarios? Digo, deben tener títulos, pero nadie está ahí. Y entonces me dijeron, averíguanos. Y yo fui ya por tierra por primera vez. Y cuando llegué, yo tenía 24 años recién cumplidos, 24 años y 2 meses. Y me enamoré. Yo dije, esto es un paraíso. Cuando yo vi esas aguas de 3 colores, esas arenas blancas, más de 400,000 palmeras de cocos. Yo dije, no, esto tiene que usarse. Y ahí comencé a pensar que el potencial de la República Dominicana no era el agrícola, que la agricultura era necesaria, pero jamás iba a ser el cambio que nuestro país necesitaba, que no iba a evolucionar. Estábamos sembrando caña desde el descubrimiento 500 años antes, café, cacao, tabaco, y son necesarios, pero para cambiar la sociedad, para cambiar el país, teníamos que incursionar en nuevas áreas y que el turismo con esa playa nos daba una oportunidad. Yo había visitado Puerto Rico y vi que cuando Fidel Castro, en una medida que nunca comprendí y que después tuvo que rectificar 30 años después, cerró el turismo en Cuba, en Puerto Rico comenzaron a hacer hoteles para ese turismo que iba anteriormente a Cuba. Y yo dije, pero las playas de Puerto Rico no son mejores que estas. El dominicano es tan trabajador como cualquier otro y tiene simpatía. Vamos a meternos en el turismo. Y ahí le vendí la idea a los norteamericanos de incursionar
en el turismo. Yo no tenía dinero, yo tenía 24 años de edad. Y Ted Gill, un prominente abogado norteamericano, que era quien presidía el grupo norteamericano, creyó en este muchachito en ese entonces, de 24 años, y en sus sueños. Y así comenzamos Punta Cana. Pero fue una lucha increíble. Frank, y ahí hay una parte de esa historia que es fascinante. Llegas, ves las playas, empiezas a compartir los sueños con Ted Gill. Y yo me acuerdo que en alguna de nuestras conversaciones, ustedes dijeron, bueno, hay que empezar a abrir el primer hotel y hay que también empezar a traer aliados estratégicos para este sueño. Y me contaste que te fuiste con Ted Gill a buscar al presidente de Club Med en ese momento. Y entonces le hablaste y entonces creo que él se interesó, pero dijo, eso solamente funciona si hay carretera y si hay aeropuerto. Y eso también empieza a transformar el proyecto. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de esa parte? Después, primero hicimos un hotelito de 20 habitaciones y ese lo tuvimos abierto hasta 1978. Lo inauguramos en el 71 y ahí nos dimos cuenta que teníamos que buscar un aliado estratégico. Yo no olvido que, y lo comento porque hay muchos jóvenes que creen que si no tienes dinero no puedes avanzar. Y yo no creo en eso. Yo creo que hay que tener creatividad. Y yo, por ejemplo, cuando fui a ver a Gilbert Trigano, yo no tenía con qué pagar el pasaje aéreo. Y tuve que cogerlo, como decimos aquí, fiado a una agencia de viaje que me lo vendiera a 90 días para pagarla después. Y logramos convencer a Gilbert y me puso esas 3 condiciones. Y yo no tuve ningún temor en decirle, cuente con eso que se lo vamos a hacer. Sin tener recursos, ni permisos, ni nada. Pero cuando regresamos, yo iba decidido a que tenía que conseguir eso. Y ahí me fui donde el presidente Balaguer. Y le dije, presidente, hay que hacer un camino vecinal. Ni siquiera una carretera. Porque sabía que si le pedí una carretera me la iba a negar. A llegar a Punta Cana. Y nada más faltan como 40 kilómetros. Porque hay un camino cerca de 40 kilómetros de distancia. Y si usted hace eso, yo hago el Club Mediterráneo. Balaguer me miró. Yo era un muchacho. Pero él era un zorro político que calaba a las personas. Y me dijo, demuéstrame que el Club Med está dispuesto a venir. Ahí convencí a Gilbert Trigano que viniera a República Dominicana. Y fuimos a ver a Balaguer. Y ahí el presidente Balaguer se dio cuenta que era en serio que estábamos hablando. Y me dijo, ok, yo te voy a construir ese camino vecinal. Que por cierto, hay una historia muy simpática, porque resulta que pasaron 3 meses, nada ocurría, y voy a ver al presidente Balaguer, y me dice, amigo Rainieri, es que ese camino vecinal cuesta 2 millones de pesos. Son 86 kilómetros. Y naturalmente con el impulso de la edad, yo le digo al presidente Balaguer, a quien todo el mundo le tenía reverencia, ¿no? Reverencia y miedo, las dos cosas. Le digo, presidente, eso no es verdad. Porque yo salgo en un mulo de Punta Cana a las 3 de la mañana y yo estoy en Higüey a las 11 de la mañana. Y Balaguer me miró, me dijo, ¿y usted lo ha hecho en mulo? Digo, 3 veces, presidente, porque yo no vengo a hablarle mentira a usted. Si yo le digo que son menos de 40 kilómetros, son menos de 40 kilómetros. El presidente Balaguer tenía un timbre debajo del escritorio, era en los años 70, y manda a pasar al ministro de Obras Públicas que estaba ahí. Y yo, ¿quién le dijo a usted que son 86 kilómetros? Porque el amigo Rainieri, siempre me decía el amigo Rainieri por alguna razón. El amigo Rainieri lo hace en mulo. Y no hay un mulo que ande 86 kilómetros saliendo a las 3 de la mañana y llegando a las 11, porque yo cuando niño
montaba muchos mulos en mi pueblo natal. Y le digo, váyase mañana con Rainieri, móntese en un mulo. y así se construyó la carretera. Pero ese fue uno de los problemas. Y el otro era más complejo, que era el aeropuerto. El aeropuerto. Nunca se había construido un aeropuerto internacional privado. Habían pequeños aeropuertos privados que le daban a la gente, pero era para fumigación, para transporte en Colombia, por ejemplo, si tenía una finca, pero comercial, internacional, nunca se había construido uno. Y yo convencí al presidente Balaguer de que me autorizara eso. Naturalmente. Entonces era dar los permisos, la viabilidad. Naturalmente yo no tenía ni dinero, ni sabía cómo construir un aeropuerto, ni había experiencia en el mundo de eso. Él simplemente me dijo, está bien, hágalo. Pero él pensaba que no lo iba a hacer. En eso el presidente Balaguer perdió las elecciones. Y vinieron 4 años donde el siguiente gobierno me paró el permiso. Cuando llegó el tercer gobierno, con otro presidente, yo le hablé a ese presidente. Le dije, presidente, tenemos el Club Med abierto, pero estamos operando a 30% de capacidad. Déjenos construirlo. Me hizo 3 preguntas. ¿Cuánto tiene que aportar el Estado? Digo, nada. Los sistemas financieros del gobierno, ¿cuánto tienen que aportar? Digo, nada. ¿Cuánto le va a ingresar al Estado dominicano? Digo, lo mismo que cobra el Estado en las Américas. Y entonces me dijo, pero entonces ustedes son más caros. Digo, no, presidente, porque resulta que a nosotros nos cuesta $28 llevar un turista desde el Club Med de Punta Cana y el nuevo que yo voy a construir hasta Santo Domingo, y lo que vamos a hacer es cobrar $20 por el uso del aeropuerto y con eso ir repagando la deuda que vamos a tomar. Y me dijo, pues yo lo autorizo. Y ahí me autorizó el aeropuerto de Punta Cana. Pero salté una parte que fue, Club Mediterráneo me dijo, búscame $7 millones para la inversión del hotel. Y yo, ¿de dónde saco yo $7 millones? La banca dominicana no prestaba. Pero ¿qué pasa? Que había una ley en ese entonces que las empresas extranjeras no podían repatriar nada más que el 18% de lo que tenían registrado como inversión. Pero ¿qué pasa? Habían crecido mucho, habían reinvertido la ganancia. Tenían liquidez. Tenían toda la liquidez y no podían sacar el dinero. Entonces, convencimos al presidente Balaguer y al gobernador del Banco Central y al ministro de Finanzas que ese dinero, en lugar de estar en un banco financiando importaciones, nos permitieran tomarlo a nosotros con un préstamo de esas empresas y nosotros repagarlo con los dólares que generaría el turismo. Y así hicimos lo que fue después el First Equity Debt que hubo en ningún lugar. Después eso se convirtió en una moda en los años 80. Sí, claro, se volvió un mecanismo de financiar inversión. Pues eso lo hicimos nosotros aquí en 1977. Y Frank, una pregunta corta para quienes se preguntan la dimensión de lo que fue ese sueño del aeropuerto. ¿Cuántos pasajeros mueve hoy al año el aeropuerto de Punta Cana? Este año estaremos rondando alrededor de 10 millones de turistas internacionales, porque hay aeropuertos que pueden mover quizás 10 millones, pero entre ellos muchos locales. Esto es turismo internacional, 10 millones de pasajeros. Eso es impresionante. El aeropuerto internacional, el segundo más grande de todo Centroamérica y el Caribe, y solo Cancún nos supera en pasajeros internacionales. Eso es impresionante, Frank. Y eso comenzó el primer año, y ahí viene perseverancia. El primer año recibimos 2.600 turistas en el año entero. Perdíamos
Claro. todo el dinero del mundo. Vinimos a llegar a 100,000 turistas en el 4º año de operación. Perdimos dinero durante 10 años. Hicimos todos los sacrificios, pero teníamos que hacerlo porque estábamos convencidos de que íbamos a tener éxito. Nuestra empresa no pagó dividendos durante 22 años, pero siempre conscientes de que estábamos en el camino correcto y que estábamos viendo la luz al final del túnel. Ahí viene una de mis grandes preocupaciones de hoy, el inmediatismo de las nuevas generaciones, que creen que sembrar y cosechar al otro día. No, los sueños se construyen con perseverancia y con mucho trabajo. El que no comprende que a la visión hay que agregarle la perseverancia y el trabajo duro, está perdido. Y manteniendo el positivismo, por supuesto. Y déjame, yo tengo una pregunta, Frank, porque en esta historia, estamos acá en tu oficina, yo veo tantas imágenes, cuadros, recuerdos, y hay 2 personajes que yo sé que han estado en tu corazón, que también creyeron en ti y que también le dieron un impulso importante de imagen, de publicidad a lo que era este sueño, que son Oscar de la Renta y Julio Iglesias. Claro, es muy fácil decir, no, Frank es amigo de ellos, pero no era fácil ser amigo de ellos y no era tan fácil convencerlos, además de este proyecto. ¿Cómo te encuentras esos 2 personajes en tu vida y cómo también ese joven emprendedor, optimista, soñador, que sabía que este camino iba a ser largo, logra no solamente involucrarlos, sino convertirlos en apasionados de ese proyecto? Mire, presidente, yo tuve la suerte de que ellos me encontraron a mí. Perdone la inmodestia. No, pero está bien. Porque yo no lo fui a buscar, ni soñaba con tenerlo como socio. Pero ya para el año 96, ya el aeropuerto era un éxito, claro, no lo que es hoy. Ya teníamos hoteles, ya teníamos una marina, ya no era solo el Club Med. Y Oscar de la Renta, que fue un dominicano al 130%, había vendido su casa que tenía en otro lugar hacía 2 años, pero quería tener una casa de nuevo en República Dominicana. Y un día, de la nada, yo no lo conocía, me llamó, me dijo, Frank, es Oscar de la Renta, ¿cómo tú estás? Típico Oscar, un tipo abierto, sencillo. Y digo, muy bien. Y digo, ¿y usted cómo está? Bien. Me dice, mira, yo vendí mi casa en República Dominicana, pero yo quiero tener una casa allá. Y me dicen que tú tienes un lugar muy bonito y me gustaría conocerlo. Y cuando usted guste. A la semana me llamó y me dijo, ¿podría ir la semana que viene, el martes? Sí, cómo no, cuando usted quiera, yo voy a estar aquí, yo trabajo aquí. Y me dice, yo le digo a Aide, mira, no, mentira. Me dice entonces, viene conmigo un amigo. Digo, ¿cómo no? Quien usted quiera. Que es Julio Iglesias. Digo, bienvenido. ¿Cómo no? Le digo a Aide, y Aide me dice, yo no quiero a esa gente aquí. Digo, pero ¿por qué? Dice, bueno, nosotros tenemos nuestro estilo, sencillo, abierto, familiar, y ellos tienen su forma. El jet set. Su jet set. Digo, Aide, pero no podemos cerrarle la puerta a algo que no conocemos. Y efectivamente, llegaron el martes siguiente, Oscar y Julio, y se enamoraron de Punta Cana. Le ocurrió lo mismo que me ocurrió a mí y que después le ocurrió a Aide. Y que nos ocurre a todos, los que vamos a Punta Cana. Y le ocurre a millones de personas en el mundo hoy. Y no olvido que ellos me dicen, andamos toda la propiedad, y me dicen, mira, nosotros queremos comprar 2 lotes en el sitio donde están las casas de ellos hoy. Y yo le dije que no, que yo no vendía ahí. Y entonces me dicen, pero, oye, nosotros 2 te estamos queriendo comprar 2 lotes.
O sea, normalmente cualquier desarrollador, lo cual yo no soy, o no soy en ese estilo, pues le regala los 2 lotes, porque tener a Julio Iglesias, Oscar de la Renta, en ese momento, en los años 90, era brincar, como dicen, del burro al jet. Y entonces finalmente me dicen, pero ¿por qué tú no nos quieres vender ahí? Y digo, mira, porque yo no tengo el dinero para desarrollar esa zona. Y yo hago las cosas sin prisa, pero sin pausa. Step by step. Y en este momento eso no está en mis planes. Julio, que es un empresario de primera, si él es gran cantante, él es más empresario. Me dice, pero vamos a hacer lo siguiente. Tú pones las tierras y la desarrollas, y nosotros ponemos el dinero para desarrollar esa área. Y así hacemos nuestras casas de una vez. Que es Corales, ¿no? Lo que se conoce como lo que Corales. hoy es Corales. Y entonces yo le digo, bueno, déjame preguntarle a mi socio Ted Kill. Y llamé a Ted. Y Ted me dijo, pues sí, vamos a hacerlo. Y así entraron Julio y Oscar a un pedacito de lo que es Punta Cana, que es lo que es hoy Corales, y a construir su casa. Naturalmente, ellos se involucraron tanto y le tomaron tanto amor a Punta Cana, que a los 2 años me dijeron, Frank, véndenos acciones ya del grupo completo. Y yo no vendo una acción. Pero la familia Kill sí podía hacerlo porque tenía más que yo. Y entonces los Kill le vendieron acciones a Julio y Oscar para que entraran ya como socios en el proyecto completo. Sin lugar a dudas, eso fue otra gran etapa para Punta Cana, porque hasta ese momento no contábamos con el mercado norteamericano. Nuestro turismo era mayormente europeo, que era más osado, más aventurero, no requería tener las franquicias de comida, no requería tener esas esencias que el norteamericano exige. No requería tener un hospital cercano, ni nada de eso. El alemán, el italiano, francés. Es mucho más easy going, como llaman. Más easy going. Y entonces, naturalmente, la entrada de Oscar y Julio nos puso en el mapa mundi norteamericano, que por cierto, hoy es el principal mercado de Punta Cana. Este año estaremos recibiendo en el aeropuerto aproximadamente 2.8 millones de turistas norteamericanos. O sea, un número envidiable. Y Frank, una pregunta también para muchas personas que nos escuchan es, de ese sueño del joven de 24 años que convence a Ted Kill, que convence a Balaguer, que convence al Club Med, que arma el primer hotel, que se preocupa por la carretera, que se aventura por el aeropuerto, a hoy, simplemente para que tengamos esa dimensión, ¿cuántos empleos se pueden estar generando hoy, directos e indirectos aproximadamente, en todo lo que ha sido el desarrollo turístico de Punta Cana? La zona de Punta Cana hoy genera aproximadamente el 14% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Impresionante. Y lo más importante, con poca participación del Estado Dominicano. Cuando digo esto es que el Estado Dominicano vino a darle apoyo relativo después del año 2000, cuando construyó la carretera o la autopista del Coral en 2006, 2008, terminó en el 2010, porque todo el desarrollo fue producto de la inversión privada. Como no nos daban apoyo, tuvimos que construir los acueductos. Tuvimos que el sistema energético, por cierto, el que mejor opera en República Dominicana es nuestra zona, donde hay 2 empresas de energía eléctrica, una nuestra, otra de otro amigo, Rolando González Buster, y entre los dos
generamos 200 megas de energía eléctrica privada. Y ahí no hay apagones, todo el mundo paga su energía eléctrica. Todo lo contrario al resto del país, o a la mayoría del país, porque hay algunos productores aislados que también son eficientes y cobran. Pero ese es pequeño. Y allá tuvimos que hacerlo todo. Cuando queríamos hacer el bulevar turístico que unía todos los hoteles, la primera carretera la hicimos los hoteleros. Después, para hacer el bulevar, el presidente me dijo de ese entonces que él no tenía el dinero para construirla y que eso costaba 68 millones de dólares. Y fuimos donde los demás hoteleros y le dijimos, miren, vamos a poner el dinero nosotros y que nos lo descuenten de impuestos futuros a 3 años. Fui donde el presidente le dijo, yo tengo los 68 millones de dólares para ser descontado. O sea, van a ser avance de impuestos y ser descontado en los próximos 3 años. El presidente me dijo, no, en 3 no, en 5, porque los periodos presidenciales son de 4 y él quería que le pasara al siguiente presidente ese descuento. Y así hicimos el bulevar turístico. Las primeras clínicas las hicimos nosotros. Las primeras escuelas. O sea, fuimos empresarios con visión no solo empresarial, sino social. Y sobre eso te quiero hacer una pregunta también. Porque eso te define a ti, define también al grupo, lo social. De las cosas que a mí más me han impactado cuando te visité en Punta Cana por primera vez, fue cuando me dijiste, ven a conocer la fundación. Y fui a ver cómo la fundación recupera ecosistemas, cómo desde el comienzo construiste un área de reserva, cómo tienes además esos bellos manantiales que son para ser visitados con una exquisitez de compromiso con la naturaleza por los turistas, pero también cómo el manejo del agua, el reciclaje, la protección marina y algo que también es para mí bastante motivador, lo que has hecho con el sector apícola y también cómo has buscado que toda la visión sea empresarial, sostenible, pero social, transformando la comunidad. Entonces, ¿cuál es el secreto de Frank Rainieri para saber combinar las 3 cosas en la proporción indicada para ser responsable con el entorno y con la comunidad? Presidente, el término empresario no, o emprendedor no puede ser limitado a un negocio. Eso era en el siglo XIX. Ya a partir del siglo XX, de mediados del siglo XX y en adelante, los empresarios tenemos que ser entes de cambio social y ambiental. Y ya en el siglo XXI, el empresario que no comprende que su responsabilidad no es solamente generar riqueza económica para sus socios y para él, está perdido. Nosotros tenemos que ser entes de cambio social y ambiental. Nosotros no podemos dejar que sean ustedes los políticos, con el perdón, los que dictaminen los cambios. Los cambios tenemos que irlo haciendo nosotros para que ustedes sean entes regulador y orientador. Y faciliten. Y facilitador. Pero somos nosotros los que tenemos que ayudar a hacer los grandes cambios. Entonces, ese fue un compromiso que nosotros tuvimos desde el día que comenzamos Punta Cana. Yo tenía 25 años cuando hicimos nuestra primera escuelita en Punta Cana para 12 niños. Y de ahí 3 se graduaron como abogados 20 años después, 15 años después. Porque no había escuela en la zona. Entonces nosotros no podemos permitir que la sociedad se quede atrás y que nosotros crezcamos. Y lo mismo ocurre en lo ambiental. No son los gobiernos los que pueden solos preservar el medio ambiente. Nosotros tenemos que tomar un liderazgo. Yo no olvido que en el año 79, nosotros hicimos nuestra primera planta de tratamiento de aguas servidas. Aquí no había nadie con planta de tratamiento. Y a medida que fueron llegando hoteleros, le fuimos indicando
que teníamos que ir por ese camino. Y todos los hoteleros de nuestra región tienen su planta de tratamiento y todos reciclan las aguas, porque así como le dijimos, miren lo que estamos haciendo, síganos, pues le enseñamos que economizábamos dinero al poder reciclar. Hoy nosotros en Grupo Punta Cana, en Punta Cana Resort, reciclamos todas las aguas. Ya no hay un galón de agua que no se recicle. Y con eso mojamos los campos de golf. Los 45 hoyos de campo de golf se mojan de ahí. Todas las áreas verdes. La economía que hay en el uso de agua subterránea por esas aguas que ya han sido recicladas es enorme. Pero colaboramos con el medio ambiente al no tirar al mar esas aguas recicladas. Pero lo mismo va con la preservación de los bosques. Nuestro gran orgullo es que el que nos visita ve una diferencia enorme con otros lugares, porque todo lo que ve es verde, verde, verde. No permitimos construcción de más de 18 metros de altura, que es la altura de una palmera, para que estemos integrados los hoteles, la vivienda, a el medio ambiente, porque las palmeras son del mismo alto o más alto que las construcciones. Tenemos las densidades más bajas que hay. Yo no permito más de 40 habitaciones por hectáreas en los hoteles. Baja densidad. Cuando tú sales de Berlín o de Nueva York o de cualquier gran ciudad o de Londres hacia Punta Cana, tú lo que quieres precisamente es estar en un sitio diferente. Tú no quieres estar hacinado. Vendamos los sueños que ellos tienen de lo que no tienen. Y nuestro turismo es mayormente de grandes ciudades. Verde, baja densidad, seguridad, un ambiente sencillo pero elegante. Y eso ha sido lo que ha marcado la diferencia entre el destino Punta Cana con otros destinos del Caribe que son muy bonitos, pero tú llegas y tienes un edificio de 10, 12 plantas de altura a la orilla del mar. Sí, hay una armonía, ¿no? Hay una armonía. Y yo creo que eso ha sido fundamental en este sueño. O sea, en otras palabras, tú le estás sacando beneficio a tener reglamentaciones que no la puso el gobierno, la pusimos nosotros los hoteleros, que permite cuidar el medio ambiente y marcar una diferencia. Por eso dije que es muy importante que el empresario de hoy no espere que el gobierno lo reglamente. Haz tú los cambios sociales, ayuda tú a hacer los cambios sociales y ambientales que requieren toda la sociedad. Ahí hay una virtud estoica, ¿no? Que es la temperancia, que es uno ponerse los límites y la regulación también. Es que es mejor. Claro. Para ustedes, los políticos y los que han sido presidentes, ver que tienen un aliado es mejor a tener que decirle, oye, no lo estás haciendo bien, tienes que hacer tal otra cosa. Hagamos los cambios nosotros, los empresarios. Frank, como se nos está cortando el tiempo, yo quiero pasar a unas preguntas personales. Has hablado muy bonito de Aide. Aide es un motor, ella es una máquina carismática, sensible. Tu apoyo, también una madre increíble, una abuela increíble, la he visto en acción. Y yo no puedo dejar de preguntarte por esa familia tan bonita, por ella y por la relación con tus 3 hijos. Cuando uno ve a Fran Elías, a Paola, a Francesca, en ese compromiso y el compromiso tuyo diario, a mí me genera admiración cuando voy a Punta Cana y te veo que empiezas la mañana, te pones tu camisa del Grupo Punta Cana, vas a atender todas las situaciones, miras el aeropuerto y como que la familia comparte el sueño, pero también la familia comparte este sentimiento social y algo que los define a ustedes, sencillez, pero al mismo tiempo grandeza de ser sensibles con los demás. ¿Cómo es esa experiencia de familia? ¿Cómo construye una familia así de bonita? Si hay algún secreto que esté ahí o si quisieras compartirnos algo sobre esa experiencia también.
Mire, presidente, le voy a contar esta anécdota que yo creo que es interesante. Aide era reina de belleza, representó a República Dominicana en Londres, en Miss Mundo y todas esas cosas. Y a mí no me gustaba ella. Yo la veía, yo estaba en turismo y ella, el concurso lo organizaba el Ministerio de Turismo. Y yo la veía como otra muchacha más. Y una noche la conocí y comenzamos a hablar. Y el tema, ¿usted sabe cuál fue? El que ella se había pasado un mes con las monjas de su colegio trabajando en las fronteras dominicanas, ayudando a los más necesitados. Me impresionó eso, no su belleza. Después, naturalmente, comencé a darme cuenta que tampoco. Pero eso me chocó. E inclusive, ella me ayudó a conseguir la primera maestra para esa escuelita que yo tenía. Que yo no encontraba nadie que quisiera irse a esa selva a vivir para darle clase a 12 niños. Y ahí comenzamos a comprendernos de que teníamos visiones similares de la vida, donde la responsabilidad social era una importante. Pero también me di cuenta que ella estaba dispuesta a irse a ese bosque, a ese monte, a luchar conmigo y a dejar todo por ese sueño mío. Y así ha sido. Y eso fue lo que vieron mis hijos desde su nacimiento. Ese compromiso con ese sueño, pero ese compromiso social y ambiental. Yo siempre he dicho, yo a mis hijos no los crié en el lujo. Yo les enseñé que la sencillez y la humildad son la base de la vida y que con eso es que se construye un mejor futuro para ellos y su familia. Y lo mismo hemos hecho con nuestros nietos. Su amor por Punta Cana es clarísimo. A ninguno se le ocurre hablar de quedarse en Estados Unidos. Todos se están graduando en universidades en Estados Unidos. No. Ellos lo que quieren es regresar a aportar su grano de arena en ese sueño que sus abuelos comenzaron. Tienen un compromiso social y moral con esos sueños. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es, precisamente dicen que el padre hace una fortuna y el hijo pues comienza a gastarle y el nieto la termina. Y yo digo si tú no le creas los valores y no le creas esa visión de compromiso que deben tener con esa empresa, con esa sociedad, con ese país. Y eso es lo que hemos tratado Aide y yo de hacer a través de la vida con el ejemplo. Porque eso no es de hablarlo, es de enseñarlo. Ellos nos ven a nosotros que no tenemos horas, no tenemos días, cómo nos comportamos, cómo vamos a hacer trabajos sociales o compartir con nuestros empleados. Yo, por ejemplo, los 24 de diciembre, después que terminamos nuestra cena navideña, salgo a las 11 de la noche con mi nieto ahora, antes lo hacía con mis hijos, con té caliente y café y galletitas navideñas, a recorrer la empresa entera, todos los lugares donde está el guardián, donde está, porque eso están trabajando a las 12 de la noche del día de Navidad. Y yo lo que quiero es que ellos recuerden que nosotros los tenemos presentes. Y vamos y recorremos toda la empresa. Y ellos son ahora los que van a repartírsela a todo el mundo y a servirle el té. Porque si usted no lo enseña desde pequeño a tener esos valores, no pretenda cuando tengan 30 años que sean distintos, que tengan esos valores. Hoy, gracias a eso que iniciamos Aide y yo, hay cientos de miles de dominicanos trabajando. En la zona de Punta Cana, cuando yo llegué desde Macao a Punta Cana, vivían 52 familias. Estamos hablando, bueno, desde Macao no, desde otra banda, de más de 60 kilómetros. Hoy pasamos de 200,000 habitantes y todos trabajan
de una u otra manera en la industria turística. Impresionante. Es el gran cambio. Frank, tengo que hacerte la última pregunta. Presidente, nunca una última. Pues bueno, la última de esta conversación, porque de verdad es fascinante y uno podría estar horas, días enteras escuchándote, Frank. Pero el Frank Rainieri de hoy, que ha construido todo este sueño y que sigue teniendo más proyectos que recuerdos. Ese Frank Rainieri, si se encontrara hoy con ese joven de 24 años, ¿qué le diría? Yo le repetiría lo que dije hace un rato. Ten visión, ten perseverancia, trabaja duro, sé honesto, mantén tus valores y no olvides que en el país que naciste es por el que tienes que luchar. Creo que eso es lo que hemos hecho Aide y yo a través de nuestra vida. Hemos trabajado no solo pensando en nosotros, sino de ver que nuestro país crezca y prospere. Mientras más personas se puedan incorporar a una clase media, mientras más la gente pueda vivir más gente pueda vivir con dignidad, tendremos un mejor futuro y un mejor país. Y no hay mejor país en el mundo que en el que usted nace y usted crece. Así es. Yo creo que tenemos que luchar por nuestros países. Así es, Frank. ¿Y qué mejor manera de concluir esta conversación? Agradeciéndote, felicitándote, y yo creo que por lo menos para mí en cada momento que tengo esta oportunidad de conversar, hay un crecimiento y hay una motivación. Es un verdadero orgullo compartir aquí en tu oficina, contigo, en tu país, y decirle a tantas personas que hoy ven en el emprendimiento, en el turismo, en soñar con un negocio, soñar con un proyecto, que aquí hay un referente, y lo siento así, Frank. Muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast. Muchísimas gracias por inspirar tanta gente en el continente, y tenemos pendiente que puedas venir a Colombia pronto y que también puedas ayudarnos con ideas para la construcción del desarrollo turístico de una región como La Guajira, que tú te acuerdas que lo soñamos y lo planeamos, se nos atravesó la pandemia, pero no importa que yo no sea presidente, ojalá esa experiencia la puedas compartir con tantos emprendedores que quieren seguir tus pasos. Muchísimas gracias, Frank. Gracias a usted, presidente. Y debo decir dos cosas antes de que concluyamos. Número uno, usted me motivó a ir a Colombia y creo que Colombia tiene un potencial turístico. Yo soy de los que creo que nuestra América Latina tiene un potencial enorme en su desarrollo turístico. Y hay personas que me dicen, pero tú vas a promover el turismo en otros países que van a ser tu competencia. Y yo siempre les cito lo siguiente. El año pasado, 1.400 millones de personas salieron a hacer turismo fuera de sus fronteras. A América Latina entera no llegaron 50. Nos faltan 1.350 millones de personas por traer. La competencia no es Colombia, ni Cuba, ni Puerto Rico, ni México. Es el mundo. Pero el turismo ha demostrado ser una de las industrias donde el dinero más permea. Contrario a lo que piensa alguna gente, el hotelero simplemente da la habitación, pero los alimentos los producen los agricultores. Y ese turista gasta en alimentos todos los días. El manufacturero de todo tipo, el artesano, el transportista, permea toda la economía, sube los niveles sociales de los países nuestros. Es una de las industrias, si no la que más riega el dinero. Y eso para mí es muy importante para que América Latina pueda avanzar. Y lo segundo, presidente, se lo he dicho en otra ocasión,
para la familia Rainieri, usted es un amigo. Muchas gracias, Así Frank. lo hemos Muchas considerado gracias. desde el primer día, porque hemos podido compartir muchas veladas y hablar de principios y valores similares. Y para nosotros, eso es lo más importante en una persona, no el título que tenga. Así es. Y de verdad, te esperamos pronto en Colombia. Frank, muchas gracias. Gracias de corazón.